Si os parece, vamos a comenzar con la segunda ponencia. Vale. Pues empezamos. Correcto. Empezamos con la segunda ponencia. Con la segunda ponencia de hoy, que se titula La antropología del capitalismo y la antropología de la economía civil, dos modelos de persona diferentes. La va a impartir Agustín Domingo Moratalla. Agustín Domingo Moratalla es profesor acreditado para catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia y en estos momentos es también director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Valencia. Él ha sido profesor de filosofía desde hace muchos años en varias universidades, es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha tenido estudios de Derecho del primer ciclo de Derecho. Tiene una larga experiencia investigadora que no voy a contar toda la experiencia investigadora que tiene. También ha tenido diversos cargos no solo en la universidad, sino también políticos. Ha sido director general de Familia, Menor y Adopciones de la Generalitat Valenciana, es evaluador acreditado por la Fundación Valenciana para la Calidad de la ANECA, secretario de la sección española del European Business Ethnic Network, etcétera. Y tiene multitud de publicaciones. Solo por comentar alguna de las últimas. La última que tiene es Ética de la Investigación, Ingenio, Talento y Responsabilidad, y Condición Humana y Ecología Integral, Horizontes Educativos para una Ciudadanía Global. Le hemos pedido que nos hable de estos dos modelos antropológicos que están representando estas dos maneras de entender la economía, lo que es la economía política y la economía civil. Y sin más, como voy a intentar hacer con todos, daros simplemente unas pequeñas pinceladas, pues le permitimos o le dejamos que empiece con su intervención. Gracias, Agustín. Muy bien. Bueno, Enrique, muchas gracias por la presentación. También gracias a Fernando, a Enrique, al equipo que habéis organizado las jornadas, por permitirme presentar estas ideas y, sobre todo, por incidir en algunas que ya han aparecido en la intervención anterior y empezar a pensar en la relación entre lo que podríamos llamar la economía civil y modelos de economía alternativos a lo que podríamos llamar el modelo capitalista. A mí se me pidió, y me voy a centrar fundamentalmente en ello, que reflexionara sobre la antropología del capitalismo y la economía civil y que lo planteara como dos modelos diferentes de persona. Mi perspectiva va a ser una perspectiva fundamentalmente antropológica y ética, y voy a incidir en cuestiones fundamentalmente, repito, que tienen que ver con el modelo de persona, con el modelo de ser humano, con lo que podríamos llamar la antropología básica que hay detrás de las prácticas del espíritu del capitalismo, en el caso de que el capitalismo tenga algún tipo de espíritu, y por otro lado la economía civil, en caso de que la economía civil tenga detrás algún tipo de espíritu también. Fíjense, por ejemplo, que en España o en el contexto nuestro, cuando hablamos de economía civil, lo hace gente de la Iglesia y de Cáritas, es decir, parece contradictorio que lo que es católico, eclesial, apostólico y confesional tenga que importar la etiqueta de economía civil para liberarse de cargas apostólicas, teológicas y eclesiales. Entonces, conceptualmente ahí hay un problema que hay que tener claro. Les aconsejo, si no lo han leído, el libro de Reinhard Marx, El Capital. Estas reflexiones que yo les voy a plantear son reflexiones filosóficas, pero si les interesa una reflexión de una autoridad eclesial como el cardenal Marx y en diálogo con don Carlos Marx, su antecesor en Alemania, les aconsejo que lo lean porque no tienen ningún tipo de desperdicio y van a ser muy útiles para ver el tipo de antropología que hay detrás del capitalismo y en qué medida estamos endeudados con determinado tipo de planteamientos de la tradición marxista que habría que actualizar, que habría que revisar o no. Por lo tanto, les aconsejo como lectura, iba a decirles de verano, pero por lo menos para el otoño. Bien, mi punto de partida
Yo voy a tratar 5 cuestiones. En primer lugar, haré una pequeña introducción. En segundo lugar, describiré cuáles son las características de la antropología del capitalismo. En tercer lugar, no voy a repetir, pero sí incidir en algunas cuestiones sobre economía civil que queden claras. Y en cuarto lugar, plantearé la que para mí y a mi juicio es la tarea fundamental antropológica, tanto en una economía capitalista como en cualquier tipo de economía alternativa. Es decir, hoy el desafío ético fundamental desde el punto de vista de la práctica económica es el desafío de la personalización. En una economía, en una sociedad y en una cultura que tiende al anonimato, que tiende a los datos, a las estadísticas, a las tablas de Excel y a anular la vida privada, íntima y personal de la persona, el desafío de la economía y de las prácticas económicas está en el proceso de despersonalización de la era digital, el proceso de despersonalización de la sociedad de consumo y el proceso de despersonalización de las prácticas económicas, porque en realidad hay una minusvaloración del trabajo, hay una minusvaloración de las relaciones humanas y en esa minusvaloración de las relaciones el gran desafío es la despersonalización a la que estamos asistiendo. Y por último, en la última diapositiva, plantearé algunos problemas, algunas cuestiones pues para iniciar el debate o para continuar la reflexión. Ciertamente, alguien que se dedica a la filosofía no podía empezar más que con Ortega. Y Ortega tiene un texto muy bonito donde dice: mucho cuidado con Luis Vives. Dice: Vives es precisamente el primer hombre en quien despierta ligerísimamente la sospecha de que más allá de la cultura medieval y de la pseudocultura de su tiempo renovada de la antigüedad, hay otra cosa. Y entrevé, o más bien a ciegas, palpa, otra cosa. Es decir, esa nueva cultura estará centrada en el hombre y en el mundo, ambos como pura naturaleza, que será una cultura inspirada por la utilidad de los saberes y no por una inútil contemplación, en fin, que su método consistirá en la experiencia. Ortega, principios del siglo XX, indica una dirección que no hay que perder de vista. Ojo con las reflexiones filosóficas y políticas de Luis Vives, porque son pioneras en lo que va a ser la reflexión económica posterior. Yo lo he llamado la aplicación cristiana del humanismo. Y hay una primera figura que es la figura de Vives. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque es el primer tratado de economía política cuando tiene que elaborar una reflexión sobre el socorro de los pobres. Ni Genovesi, ni Vico, ni Adam Smith, nadie. Luis Vives, el primero que, por obligación con respecto al monarca, elabora un tratado de economía política para luchar contra la pobreza, afrontar la pobreza y darse cuenta de que, pues, que el reino se desmorona si no afronta las situaciones de pobreza. Hay que hacer un censo y un registro de situaciones de pobreza. Es el primero que empieza a hablar, es decir, en sus textos vamos a encontrar una reflexión interesante sobre la justicia social frente a la intermitencia de la caridad. La caridad puede ser intermitente, puede ser marginal, puede ser ocasional, y el monarca y las instituciones públicas no pueden tener una acción intermitente como la de la caridad, sino que tienen que hacer que esa caridad construya justicia y se convierta en justicia. Habrá que modificar el precio del trigo, el precio del pan, etcétera, pero eso vendrá después. ¿Qué sucede? Pues esto está basado en una antropología cuyo concepto clave es la menesterosidad de la naturaleza humana. Pero además hay un elemento clave también en economía y es la educación. Una educación, ojo, contra la hipocresía, es decir, una propuesta humanista que afecta a lo educativo, que afecta a la justicia social, que afecta a lo que podríamos llamar a lo que va a ser el horizonte del bien común. Por lo tanto, si queremos pensar conjuntamente economía civil y capitalismo, hay un punto de referencia clave aquí en el humanismo de Vives. Segundo punto, ciertamente la Escuela de Salamanca. Las reflexiones de la Escuela de Salamanca
sin estas reflexiones que hacen Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, es decir, sin las reflexiones filosófico, jurídico, político, económico, cultural, es decir, hoy sería difícil clasificar estas reflexiones porque eran teológicas, eran filosóficas, eran sociales, eran culturales. Es decir, sin estas reflexiones de la Escuela de Salamanca no entenderíamos para nada lo que hoy entendemos como globalización, o al menos pretensiones éticas que como católicos planteamos en una economía capitalista y global. Por lo tanto, hay un horizonte antropológico clave relacionado con Domingo de Soto, Francisco de Vitoria y con lo que llamamos la Escuela de Salamanca, antes de Genovesi, Vico, Adam Smith y otros autores. Bien, primer problema, un solo mundo, perspectiva de lo que hoy llamaríamos globalización, que ya comenzó a ser operativo desde el punto de vista político. En segundo lugar, títulos de la conquista. Quien haya estudiado teoría de la justicia se dará cuenta, y desde el derecho romano, el título de apropiación de un bien, ¿de quién es propiedad? Ahora con el tema de Amazonia, nos damos cuenta de que el propietario puede hacer cualquier cosa con aquello que es de su propiedad. ¿Cómo asignar la propiedad de un bien? Bien, este tipo de reflexiones comienzan a ser nucleares e importantes ya en estos primeros años. Cómo nos apropiamos de los bienes y algo que va a ser fundamental a partir de este horizonte, y es la disposición de un horizonte de derecho natural, lo que llamaríamos un horizonte normativo para la práctica económica, para la práctica política, para la práctica cultural, para la práctica educativa. Es decir, a partir de este momento hay una tensión entre lo que podríamos llamar una concepción normativa de la naturaleza humana y una concepción estrictamente descriptiva de cómo funciona la economía, de cómo funcionan las prácticas culturales y demás. Por lo tanto, aplicación cristiana del humanismo, segundo capítulo. Hoy, después de este horizonte, nos vamos a encontrar con lo que vamos a llamar el giro hermenéutico que exige un horizonte de personalización. Jesús, mi compañero, afirmó hace unos años en un libro imprescindible que se llama Horizontes de Economía Ética, lo siguiente. Dice, la creciente tendencia a la economización de todos los ámbitos de la vida ha instaurado la figura del homo economicus, en el sentido del homo crematisticus. El ser humano, como agente económico, interpreta toda la realidad desde la perspectiva del coste-beneficio. Y luego dice, no hay nada gratis. Y lo afirma. Fíjense, el capitalismo como religión ha instaurado no el triunfo del homo economicus, sino el triunfo del homo crematisticus, que es algo peyorativo ya en la economía de Aristóteles. Es decir, reducir la economía única y exclusivamente a la lógica de coste-beneficio es olvidarnos de otro tipo de funciones que tienen que ver con la confianza, el capital social, el medio ambiente, las relaciones sociales, que tienen que ver también con lo económico. Pero está denunciando una cuestión, y es el reduccionismo cultural con el cual leemos toda la realidad en clave de coste-beneficio. Y un reduccionismo con el cual lo gratuito es marginal, es privado, queda fuera del sistema. Algo peligroso, algo, podríamos decir, abstracto, porque la realidad económica no funciona así. Pero desde el punto de vista teórico, esto es clave porque en el conjunto de las ciencias sociales, en realidad, si la economía condiciona presupuestos, condiciona el quehacer y condiciona la vida en general, en realidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está el mundo de la donación, de la gracia, de lo gratuito? Entonces, estamos asistiendo a un paradigma cultural, estamos viviendo un tipo de burbuja cultural abstracta, porque la realidad no es esa. Y entonces ahí el propio Jesús y en el grupo de trabajo lo que estamos haciendo es reconstruir. Vamos a reconstruir las ciencias sociales, vamos a situar la práctica de la economía y el estudio de la economía en el conjunto de las ciencias sociales y vamos a descubrir elementos que nos permitan trabajar por una economía y un sistema económico más humano, pero también dándonos cuenta
de que en la teoría económica, en la economía política, también hay sus grietas, sus lagunas, sus incoherencias. Y por lo tanto, algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, como les decía, hay que reconstruir o vamos a reconstruir lo que serían las transformaciones de la economía en el conjunto de las ciencias sociales. En primer lugar, ya no hablamos, fíjense que se ha intentado situar la economía puramente en términos positivistas y se habla del ciudadano como agente. Se crea la agencia tributaria, porque lo realmente importante es el agente que contribuya y que tribute. No es la agencia de los ciudadanos que tributan, sino usted es un agente. Entonces, en la economía hay una reducción del consumidor a simple agente, alguien que hace algo. Es decir, se estudia la actividad económica desde el punto de vista de la teoría de la agencia, de la teoría de la acción, como si el sujeto estuviera solo, como si el agente estuviera abstraído de circunstancias, abstraído de contextos. Claro, luego llega uno a las facultades de economía y se da cuenta de que lo que domina es la estadística, las matemáticas, el cálculo. ¿Quiénes somos ustedes y yo? F de X. F de X, variables. Claro, luego llegamos a la práctica y dicen, no, es que esto es la economía financiera, es la economía especulativa, es la economía matemática, pero luego la empresa real, la economía real. Ah, entonces ustedes no me están enseñando bien. Por lo tanto, el cálculo de utilidades va a ser revisado. Pasamos también de la abstracción individualista propia de la teoría de juegos a una economía institucional. Piensen un poco que en la historia de la economía contemporánea, en realidad, la introducción de la variable confianza, la introducción de variables como capital social, como capital confianza, en realidad han supuesto el caer en la cuenta de que la economía de mercado no funciona sin Estado, pero el Estado requiere un tipo de lógica que tiene que ver con lo institucional, y lo institucional no solo requiere agentes o individuos o F de X, sino que requiere aceite moral, requiere valores, requiere elementos que tienen que ver con el valor. Y entonces empezamos a hablar de valores. Y entonces descubrimos aquella frase de Cervantes, solo el necio confunde valor y precio. Empezamos a decir qué son los valores, cuál es el papel de los valores en la economía, cuál es el valor fundamental, y empezamos a introducir el discurso de lo valioso en el mundo de la economía. En tercer lugar, pasamos de considerar al consumidor como agente económico a entenderlo como agente social y político con una dimensión histórica. Amartya Sen, por ejemplo, toda la economía de Amartya Sen supone una recuperación del concepto de capacidad y el concepto de libertad en economía y una recuperación de lo que podríamos llamar la economía de las capacidades dentro de lo que sería el discurso y la lógica económica. La actividad económica está afectada imaginativamente. Sin imaginación no hay economía. La antropología de la actividad económica requiere una reflexión sobre el papel de la imaginación. Por lo tanto, la imaginación va a desempeñar un papel clave a la hora de plantear el tema del tiempo, el tema de la historia y el tema de la sostenibilidad. Fíjense los problemas que está ocasionando un concepto tan abstracto como el de sostenibilidad, que todas nuestras prácticas de consumo están cambiando por algo que llamamos sostenibilidad, que llamamos preocupación por las futuras generaciones. ¿Qué pasa? ¿Que sus padres y sus abuelos no se preocuparon por ustedes? ¿Somos la primera generación que se preocupa por las futuras generaciones? Entonces, ojo, porque el discurso ecológico sobre la sostenibilidad y las futuras generaciones puede generar un clima de culpabilización y de responsabilización y de inacción ante las responsabilidades, que diga, hombre, es mejor no hacer nada y así lo sostenemos todo tal y como está. Entonces, a veces el discurso ecologista y el mantra de la sostenibilidad, en realidad, lo que hace es llamar a la inacción, a la parálisis y a que los espabilados y los listos sigan haciendo lo que siguen haciendo siempre. Bien, hay un mundo, y es el que querría recuperar, y es el mundo de la verdad, de la donación y de lo que llamamos la lógica de la sobreabundancia. En este sistema, en el sistema capitalista y en la lógica de la actividad económica, el mundo de la verdad
el mundo de la gracia y el mundo del don, son estructuralmente importantes. Y por lo tanto, hacer economía significa contar con ellos, porque si no, usted está haciendo una economía abstracta. Y si queremos hacer una economía, tiene que ser una economía realista. Y una economía realista exige contar con el mundo de la verdad, de la gracia y el don. Aquí, la economía civil, y sobre todo el profesor Zamañi, creía que iba a estar hoy por aquí, digo, bueno, le pongo la foto y así. Vea. El profesor Zamañi, cuando plantea la economía del Lincoln, dice: en el ámbito de la economía política se está sintiendo desde hace algún tiempo la necesidad de dar cabida a un nuevo, fíjense la palabra que utiliza, un nuevo paradigma hermenéutico. No somos nosotros los filósofos los que hablamos del paradigma hermenéutico. Es decir, nos estamos situando en un nuevo horizonte interpretativo de la economía y las ciencias sociales que vamos a llamar paradigma hermenéutico. ¿En qué consiste? Somos relación. El nuevo paradigma de investigación, la persona es relación. La clave son las relaciones. Estudiar antropología es estudiar relaciones. El ser humano es un animal relacional. Y por lo tanto, la clave está ahí. La relación capaz de superar las aporías de los dos paradigmas, el holista y el individualista. Yo pensaba que él iba a estar ahí y le iba a preguntar, hombre, esto del paradigma holista, a ver cómo interpreta él los textos de Francisco donde dice que el todo es superior a la parte. Porque el paradigma de Francisco es un paradigma holista. Y él, aquí, le zurre a lo que llamaríamos el paradigma holista y el paradigma individualista. Bien, lo dejo ahí. Dice el profesor Zamañi, dice, solo dando un paso atrás desde el individualismo, aun sin repudiar sus adquisiciones, la primera de las cuales consiste en sustraer al sujeto del dominio de la comunidad, la ciencia económica podrá abrirse a la, palabra clave, relacionalidad, aumentando así sus valores explicativo y normativo. Para evitar equívocos, téngase en cuenta que la relacionalidad a la que apelo no es la del intercambio, sino la de la reciprocidad. En la ponencia anterior se ha hecho hincapié en esta idea, es decir, no estamos ante una relacionalidad instrumental, sino una relacionalidad sustancial que tiene que ver y está vinculada con el mundo del reconocimiento y con el universo moral de la reciprocidad. Bien, la primera es instrumental. En cambio, la segunda, la reciprocidad, como sugiere Buber, considera la potencia del entre. Este es el nudo de la cuestión, el entre. ¿Cómo elaboramos una economía desde el entre? ¿Cómo pensamos el entre? ¿Cómo pensamos esa categoría que Buber ya señaló que era el entre? Y en economía se expresa en la noción de bien relacional. Segundo punto, características de la antropología capitalista. Libro fundamental, el de mi amigo José Luis Fernández. No está por aquí, pero si lo ven, lo saludan de mi parte. Bien, hace una introducción sencilla a lo que podría ser el capitalismo y la ética. Él denuncia la fetichización del sistema económico. No es él el primero ni el único que lo plantea, pero él dice entre la fetichización, la deificación del capitalismo, hay grupos que lo demonizan, que no quieren saber nada del capitalismo, y grupos que lo simplifican, es decir, que lo reducen única y exclusivamente a pura economía de mercado. Dice en la página 77, semánticamente, el capitalismo es un concepto sospechoso, es uno de los 4 jinetes del apocalipsis, caricaturizado en el Homo economicus, en el promotor del egoísmo, se basa en la insolidaridad, atiende en exclusiva a la economía y deja aparte otros aspectos de la vida social. Él dice en su libro, dice, el capitalismo no es homogéneo. Se habla del capitalismo anárquico, de casino, de concertación, de financiación global, industrial, mercantil. Dice, hoy tenemos que referirnos, y esto es clave, cuando hoy hablamos de capitalismo estamos refiriéndonos fundamentalmente al capitalismo gerencial cooperativo en las modificaciones, en las variantes, con los distintos cambios normativos, pero el modelo es el modelo de la Escuela de Friburgo, de lo que llamamos la economía, y aquí está la clave, social de mercado. No la economía de mercado. A veces en los programas políticos se habla de economía de mercado, a veces en las constituciones se habla de que la Constitución defiende la economía de mercado. No, no, la Constitución española no habla de economía de mercado, habla de economía social de mercado. El nudo gordiano está aquí, en el modelo de sociedad que sustenta
el modelo de mercado y el modelo de sistema. En la historia del capitalismo, ciertamente, hay una palabra clave y es el espíritu del capitalismo, y hay un texto clave que es el texto de Max Weber y las interpretaciones de Max Weber sobre el espíritu del capitalismo. No es ninguna tontería la interpretación que hace Max Weber del capitalismo y la vinculación que hace la historia del capitalismo con Lutero, con Calvino y con la racionalidad práctica aplicada al cálculo. Aplicada al cálculo de necesidades, de recursos, y por lo tanto, en realidad, es llevar al cálculo racional todo el planteamiento de la tradición espiritual protestante. Entonces, ¿qué pasa con Max Weber? Pues sin comprender las sin comprender las motivaciones antropológicas últimas, no es explicable la actividad económica. Economía y espiritualidad, economía y confesión. La relación entre economía y espiritualidad es importante. La relación entre economía y tradiciones religiosas es clave y, por lo tanto, no es baladí que nos preguntemos por las relaciones entre religión y actividad económica, religión y política económica. Esto que lo están haciendo ustedes y que lo hago yo en este contexto, en realidad, alguien diría, la espiritualidad, la religiosidad y las confesiones religiosas en la vida privada, no en la vida pública. Pero eso sería abstraer, eso sería negar la operatividad de nuestras creencias religiosas que nos hacen ser solidarios o ser egoístas, montar una empresa o montar otra, y por lo tanto es clave desde el punto de vista antropológico el modelo de espiritualidad con el cual iniciamos y ponemos en marcha la actividad económica. En la tradición protestante del capitalismo de Weber hay un elemento clave y es la inmanentización del conocimiento, que va a traer como consecuencia la mercantilización y la individualización, elementos fundamentales en el proceso de modernización capitalista del 17, 18 y 19. Un elemento clave: desaparece cualquier horizonte de globalización, cuius reius, eius religio. A partir de ahora, el pasaporte que tienes condiciona tu modelo de Estado, tu sistema económico, y por lo tanto esa perspectiva que habíamos visto antes en la Escuela de Salamanca global va a desaparecer, se va a fragmentar, se parcela Europa, los príncipes se reparten en Europa y por lo tanto cuius reius, eius religio. Pasamos de una antropología teórica, y esto va a ser clave, a una antropología práctica. El dualismo de cuerpo y alma a partir de ahora va a tener una traducción racional, una traducción utilitaria, y la imagen del ser humano va a ser fundamentalmente instrumental, práctica, lo que va a significar también disposicional, caracteriológica, situacional, y va a ser importante la disposición, el ánimo, lo que vamos a llamar la psicología moral del consumidor, la psicología moral del trabajador, o como Schomburg diría, el burgués. Bien, aquí aparecen elementos claves como las disposiciones morales y algo que va a ser clave, y es la relación entre vocación y profesión. Un elemento estructural en toda la actividad económica que en la tradición protestante se mantiene. En otras tradiciones se le considera menos importante, pero la relación entre vocación y profesión supone una apertura, una espita hacia la trascendencia, diciendo en realidad el ser humano es llamado, no se cierra en sí mismo, tiene algún tipo de respuesta, es decir, su acción es respuesta. Entonces esa tensión entre vocación y profesión va a ser muy útil desde el punto de vista económico. Y la clave del capitalismo y del espíritu del capitalismo de estos años 18 y 19 va a ser el ascetismo, la mentalidad ascética y el cálculo racional de cantidades. Es decir, en la tradición protestante este tipo de mentalidad calculadora va a ser central en el nacimiento del capitalismo. ¿Cómo no? Adam Smith. Pero fíjense que los libros de economía que Adam Smith maneja habían pasado por Amberes, y por Amberes había ido Vives, Erasmo, y por lo tanto, es decir, la circulación de la ciencia en aquellos 2 siglos va en esa dirección. Bien, no me voy a detener, ya se ha dicho algo de Adam Smith, pero Adam Smith en lo que sería la antropología del capitalismo es un elemento clave, es un personaje fundamental, y sus 2 grandes libros, es decir, el gran teórico de la economía es un moralista, señores. Hoy
no le darían ni una plaza de asociado en ninguna facultad de economía, porque hace una reflexión sobre los sentimientos morales. A lo mejor en marketing, fíjense, 2 obras claves, Teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Ciertamente las dos son importantes y son claves. Ideas importantes. En primer lugar, en la teoría de los sentimientos morales nos habla de la sociabilidad natural del ser humano, la apertura natural del ser humano, y aparece un elemento clave, la simpatía. ¿Quién no ha sido simpático a la hora de comprar y vender? No es la simpatía del carnicero la que te ofrece la mejor carne. Luego hay esa dimensión emocional, esa dimensión epidérmica, esa dimensión antropológicamente vinculada al vivir en comunidad, donde los sentimientos son la clave del negocio. Si alguien ha tenido algún negocio en algún momento, sabe lo que es sonreír a todo el mundo, sabe lo que es mostrar la mejor de las caras para vender el producto, y esto va a ser clave. La naturaleza humana es simpática, es empática. Estamos volcados a los demás. Hay un aceite social. El ser humano es egoísta, pero quiere agradar al otro, está vinculado al otro, y eso genera la necesidad de lo que vamos a llamar aprobación y reprobación social. Aquí hay un elemento fundamental para poder pensar la teoría mimética de René Girard, y la aplicación de la teoría mimética a la economía es determinante. La ley y la responsabilidad social preceden al mercado. Es decir, la vida civil es fundamental, pero la base de la economía es la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay actividad económica. Y en La riqueza de las naciones vuelve a repetir algunas ideas, pero hay un elemento clave y es el autointerés y el amor propio, que tienen que ser compatibles con la simpatía. Estas ideas van a ser claves en lo que podríamos llamar la fundamentación filosófica de la economía capitalista, en el sentido de que legitimamos el beneficio, legitimamos el autointerés, legitimamos el amor propio como motor de la actividad económica. Y él distingue entre lo que sería el amor propio y el egoísmo. Es decir, la clave de la economía es el amor propio, no el egoísmo. El egoísmo no es decir, dificulta la actividad económica. El motor está en el amor propio, en el reconocimiento y en el pensar en los otros, pero en esa clave de vinculación, de relacionalidad, en esa clave instrumental. 2 problemas que aparecen en la teoría de los sentimientos morales y que a partir de entonces van a ser los dolores de cabeza de toda la economía política. Primero, las consecuencias no queridas de las acciones. Es decir, ¿cómo es posible que, buscando todos el interés egoísta, al final haya orden y equilibrio? No puede ser. No hay ni orden ni equilibrio. Pero podría haber alguna mano invisible que organizara esto, alguna providencia en algún momento, y entonces aparece un elemento clave, y es, hay consecuencias inintencionales, hay consecuencias no queridas, pero claro, filosóficamente tendríamos que decir, aunque haya consecuencias no queridas, no quiere decir que no sean imprevisibles, no quiere decir que no sean calculables. Y entonces se plantea el problema de, y esto es clave desde el punto de vista de la teoría económica, es decir, en qué medida la teoría económica, la teoría de juegos, el análisis económico, en realidad se olvida de la menesterosidad, de la fragilidad, de la condición humana. Efectos colaterales de las acciones. Consecuencias inintencionales. Cambio climático, destrozo climático, empobrecimiento de determinado tipo de poblaciones. ¿No era nuestra intención? Bueno, hay un imperativo económico y es, aunque no sea tu intención, en tu cálculo tienes que contar con aquello que no vaya solo en el campo de la intención, sino que afecte también a lo que en hermenéutica llamamos lo involuntario. Hay elementos involuntarios, inintencionales, con los cuales hay que contar. Aquí es donde las instituciones públicas, la reflexión sobre el Estado, el modelo de diseño institucional va a condicionar la práctica económica y donde la necesidad de una teoría del Estado, de una teoría política, corrija o construya lo que podríamos llamar, o complemente lo que llamamos una teoría económica. De ahí, cuando hablamos de economía política, política económica, estamos preguntándonos precisamente por ese puente. Y el otro problema
es el tema de la armonía social y la mano invisible. Es decir, ¿quién tiene que poner orden si todos somos egoístas? Vendrá luego Hegel y hablará de astucia de la razón. Pero fíjense que estos conceptos no tienen nada de científicos. Todo son metáforas para describir la impotencia de los grupos sociales respecto al todo de la actividad económica. Es decir, tenemos que reconocer que por muy grandes que sean los cálculos, hay algo que siempre se queda fuera. Pero si tú quieres meter en los cálculos todas las variables, no te das cuenta de que la historia, la acción, el devenir es mucho más rico que tus propios cálculos. Entonces, esa necesidad de contar con una teoría de la naturaleza humana, con una reflexión sobre la naturaleza humana limitada, va a ser clave. Bien. Dos elementos claves en la economía capitalista. El egoísmo natural. En el siglo XVII y XVIII pasamos del egoísmo natural, Hobbes, al egoísmo racional. E incluso los grandes defensores del capitalismo actual y dentro de mis compañeros de filosofía moral dicen, no, si defendemos el egoísmo, pero ojo, el egoísmo racional. Defendemos el individualismo, pero nuestro individualismo es un individualismo responsable. Y el propio Lipovetsky dice, no, ahora es el tiempo de las éticas individualistas, pero hay dos tipos de individualistas. Los individualistas que no piensan en los demás y los individualistas que pensamos en los demás y tenemos programas de responsabilidad corporativa, programas de consumo verde y programas de... Es decir, la responsabilidad social corporativa, el vender verde, el cambiar del rojo al verde supone la introducción de dejar el individualismo irresponsable y decir, somos individualistas, podemos cambiar, podemos consumir, podemos acelerar el consumo y ser... desde el punto de vista de consumidores lo que queramos, pero eso sí, responsables. Y entonces aquí el matiz está en cómo entender esa responsabilidad. Bien, en las claves de la antropología capitalista serían lo que llamamos el individualismo responsable propio de un egoísmo ilustrado, porque el egoísmo no es tonto. Es decir, no podemos ridiculizar el cálculo económico y pensar que el autointerés, que el egoísmo no son racionales. Dependen de un determinado modelo de racionalidad donde maximizar, minimizar, calcular, optimizar van a ser los verbos centrales y clave. A nivel anecdótico, como les digo a mis alumnos, digo, en realidad, si ustedes quieren ser gerentes de un hospital, lo único que tienen que hacer es conjugar bien 4 verbos. Maximizar, minimizar, optimizar y calcular. Y saber presentarlo todo en tablas de Excel. Ver a los enfermos no es necesario. Lo importante es maximizar, minimizar, calcular y utilizar bien la jerga utilitarista. Si lo conseguimos hacer, nos van a dar un cargo en el Ministerio de Hacienda, en algún ministerio, sin ningún problema. Bien, como les decía, egoísmo ilustrado como individualismo responsable. Elementos claves. En primer lugar, ¿esto tiene puntero? Sí. En primer lugar, la propiedad privada. Está claro, no se pone en duda, incluida la de los medios de producción, la libertad de empresa y de contratos, el tradicional laissez-faire, y hay un elemento clave y es la coordinación de las acciones por medio del mercado libre y competitivo a través de mecanismos de precios y no de otros modos de coerción como podría ser la planificación estatal. Eficiencia como un propósito final de la actividad económica alineada con la maximización. Fíjense, ojo, si hacemos un análisis del lenguaje de la economía capitalista, siempre es un lenguaje utilitarista. Calcular, maximizar, minimizar, optimizar. Y por lo tanto hay que tener eso muy claro. Luego vendrá Rawls y su teoría de la justicia, criticando la economía y el modelo de teoría de juegos propios del individualismo económico, y va a decir, la clave está en el tema del valor. Los pobres valen, pero están fuera. Los que hemos descartado no entran en el cálculo. El ejemplo que les pongo yo a mis alumnos. Un padre, cuando tiene que distribuir 50 euros entre 3 hijas, si las 3 están bien y son normales, no hay problema. Pero cuando tiene una con un problema de salud grave y necesita más recursos, no le vale el cálculo utilitario. Hay un elemento moral. Entonces, ¿qué pasa en el modelo de Estado social que tenemos? Pues que cuando hablamos de justicia, en realidad no vale
única y exclusivamente el cálculo utilitarista. Y si conocen la teoría de la justicia de Rawls, habrán observado la evolución de los principios de teoría de la justicia de Rawls y cómo tiene que introducir el principio de diferencia y cómo en la corrección del segundo principio, que es el principio de diferencia, introduce el tema de los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque tiene que introducir correcciones de valor que limiten y restrinjan el cálculo utilitario. Bien, el vivir esta línea, bueno, imagínense que esto es un fosforito. El vivir en la economía capitalista es evolucionar, luchar, adaptarse, desear. Son los verbos claves. Si se para la máquina de desear, no hay economía capitalista. Piensen en la cantidad de móviles que ya han tenido. Piensen en la cantidad de ordenadores que ya han tenido. Piensen en la cantidad de coches que han tenido y van a tener. Es decir, si el desear no se mantuviera, no estamos en el orden del necesitar. Estamos en el orden del desear. Y los deseos son infinitos. Bien, aquí hay un elemento clave para entender el capitalismo actual. Darwin, Malthus y Peter Singer. La economía actual, la investigación universitaria actual, el sistema tecnoeconómico actual está movilizado en esta clave darwinista. Si usted no cambia, si usted no evoluciona, si usted no se sube al carro del progreso, si sigue utilizando el mismo ordenador o la misma Olivetti, antes cuando ha sacado lo de Olivetti yo me he acordado de la letra 32 que yo utilizaba, digo, bueno, a nadie se le ocurre. Todo el mundo se sube al carro del progreso, que en última instancia es la lógica del desear, del adaptarse, del luchar, del evolucionar. Y fíjense que detrás del sistema de motivaciones capitalistas está este tipo de antropología. Es la misma que está detrás del transhumanismo. ¿Por qué envejecer si uno puede estar joven toda la vida? ¿Por qué morir? Es una tontería lo de morir. Yo no sé si ustedes, yo no quiero morirme. Si yo puedo trabajar por un sistema por el cual vamos a prolongar la vida. Es decir, en realidad el orden de los deseos se está modificando tecnológicamente y eso está afectando también a toda la organización social. Bien, pasamos, Guido Bruni tiene una frase muy interesante, dice, pasamos de una sociedad de libre mercado a una sociedad libre del mercado, sin contar con el mercado y por lo tanto la libertad y el mercado. Hay un concepto kantiano que es clave a la hora de entender el capitalismo y la economía capitalista y es el concepto de insociable sociabilidad. La base antropológica del sistema capitalista somos insociables y sociables. La insociable sociabilidad de la naturaleza humana. El propio José Luis Fernández lo comenta, dice, suponemos que los agentes económicos son racionales, aunque no exclusivamente ni siempre son racionales en grado suficiente como para ser capaces de discernir entre los distintos cursos de acción y para tratar de conseguir los mayores y mejores resultados, a partir de unos recursos determinados, más o menos escasos, pero siempre limitados. El mercado, elemento clave, el mercado es un proceso cataláctico, es decir, de intercambio puesto en marcha por acciones diversas de los múltiples sujetos que cooperan entre sí, resultado de la acción humana, pero no necesariamente entendido como algo diseñado por el propio hombre. Una de las características de este orden espontáneo es la de ser independiente de las propias partículas. Podría decirse que se trata de un orden que tiene sentido, pero no necesariamente un propósito único. Bien, aquí estamos en reflexiones ya que afectan al tipo de racionalidad sistémica y no solo individual. En la descripción de la antropología capitalista hay una serie de problemas que voy a enumerar brevemente a través de 4 portadas de libros. 1, el tema de la felicidad. El hombre en el capitalismo es paradójicamente infeliz. Bienestar y felicidad no es lo mismo. Pero el sistema capitalista nos mueve hacia un tipo de bienestar. Fíjense que incluso ahora se habla del estado de bienestar. Es que el Estado tiene que preocuparse por el bienestar. Ya solo falta el Estado felicitante, que se preocupa por la felicidad de los ciudadanos. Entonces, Lipovetsky denuncia este tipo de contradicciones en lo que él llama la felicidad paradójica. Y luego hay un libro que les aconsejo vivamente y es El sacrificio y la envidia. ¿En qué medida las modernas teorías de la justicia social, Rawls sobre todo, se olvidan de un elemento antropológico central y es el carácter sacrificial de la actividad económica?
sin la noción de sacrificio no hay ni crecimiento, no hay riqueza, no hay bienestar y, por lo tanto, es importante pensar cuál es el modelo antropológico que hay detrás de esa lógica de la justicia social. Y hay un elemento que plantea Richard Sennett que es determinante. En el capitalismo actual la gente se avergüenza de depender de los demás. El discurso político muchas veces critica a gente porque los tacha de parásitos sociales, de inútiles. Y se nos olvida algo fundamental. El capitalismo recupera. Leo el texto de Sennett porque no tiene desperdicio. Cuando la gente se siente avergonzada de estar necesitada, puede ser decididamente más desconfiada de los demás. El tono ácido de las discusiones actuales sobre las necesidades de bienestar social, sobre los derechos sociales, sobre las redes de seguridad, está impregnado de insinuaciones de parasitismo, como si hubiera gente que sobrara, como si hubiera ciudadanos que hubiera que excluir, como si, dice, por un lado y se topa con la rabia de los humillados por otro. Cuanto más vergonzosa sea la sensación de dependencia y limitación, más se tenderá a sentir la rabia del humillado. Restituir la fe en los demás es un acto reflexivo. Requiere menos miedo a la vulnerabilidad propia. El sistema capitalista y la antropología capitalista margina la vulnerabilidad, margina la dependencia y uno siempre tiene que tener tarjeta de crédito, ser consumidor perfecto, ser joven siempre, comprar coches. Es decir, en realidad hay una cara oculta de la antropología malthusiana vinculada a la vulnerabilidad, la dependencia, la condición vulnerable del ser humano. Y el otro profeta del siglo XXI es Bauman, que también tiene una expresión importante en este sentido, cuando dice que en realidad el capitalismo actual denosta lo viejo. 4 años, tira el coche, se lo cambiamos. ¿Cómo tienes este ordenador 4 años? Esto ya es viejo. Dice Bauman, dice, la corta vida útil de un producto forma parte de la estrategia del marketing y del cálculo de ganancias y suele estar predeterminada, prescrita y asimilada en las prácticas de los consumidores, que propugnan la apoteosis de lo nuevo y la denostación de lo viejo. La sociedad de consumidores desvaloriza la durabilidad, equiparando lo viejo con lo anticuado, lo inútil, lo condenado a la basura. La sociedad de los consumidores es impensable sin una pujante industria de la eliminación de residuos. No se espera que los consumidores juren lealtad a los objetos que adquieren con intención de consumir. Esta lógica darwiniana, malthusiana, se aplica al consumo donde en realidad muchas veces, si lo pensamos, todo esto que tenemos en casa, ¿para qué nos vale? Etcétera. Y por último, en las consideraciones críticas respecto a la antropología capitalista, hay un libro clave y determinante que hay que tomar nota y en el cual hay que aprender mucho, y es el de Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo. Es importante que desde el punto de vista económico seamos realistas y no confundamos el nivel político con el nivel económico, con el nivel cultural. El capitalismo, la lógica del homo crematisticus o incluso del homo economicus, en realidad tiene que medirse con la lógica del homo politicus, con el ciudadano, con la idea de justicia, pero uno y otra dependen de lo que en fenomenología llamamos el mundo de la vida, el mundo de los valores. Por lo tanto, el capitalismo o la antropología capitalista requiere una reflexión sobre la justicia social, pero requiere también una reflexión sobre el modelo de valores, el modelo de mundo de la vida, el modelo de antropología, y esto a veces no se hace o se pasa por alto. Ahí les pongo los 3 órdenes. Agustín, menos 20. Vale. Y esto nos va a llevar, desde el punto de vista de la historia del capitalismo, a lo que podríamos llamar el conflicto de las antropologías. En el capitalismo actual conviven varias antropologías, no hay una única antropología con independencia de que el egoísmo racional y el cálculo, la maximización del cálculo de utilidades sea central. Y hay varios elementos en este conflicto de antropologías. Una, el tema de las necesidades, otra, el tema de los deseos y otra, el tema de las capacidades. Desde el punto de vista de la ética cristiana y desde el punto de vista de una ética, vamos a llamarlo racional en general, estas 3 distinciones son claves. El sistema económico actual, capitalista, se monta en el orden de los deseos. Nuestra crítica teológica, eclesial y ética la montamos en el orden de las necesidades. Pero desde el punto de vista práctico,
no hemos elaborado políticas que atiendan a las capacidades. Y entonces nos damos cuenta de que las políticas de cooperación al desarrollo, nos damos cuenta de que el diseño institucional de la ayuda al desarrollo, pues no sabemos cómo conjugar deseos, necesidades y capacidades. Y de hecho, últimamente el éxito de las políticas de desarrollo está en que se articulan en torno a capacidades. No en torno a deseos, sino a capacidades para administrar y gestionar necesidades. ¿Pero qué es lo que sucede? Las poblaciones que reciben nuestra ayuda están viendo por televisión a Cristiano Ronaldo y su orden es el orden de los deseos. Y nosotros queremos que sean austeros, queremos que sean sobrios, queremos que tengan una economía al servicio de las necesidades y con nuestra educación se fomenten sus capacidades. Y aquí vienen las contradicciones. Es decir, necesitamos hacer autoanálisis de las prácticas de la cooperación al desarrollo, de las prácticas educativas. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos claro el orden de deseos, el orden de necesidades y la estrategia educativa de capacidades. Y aquí lo que está en cuestión en la evolución de la historia del capitalismo es el tipo de humanismo con el que estamos trabajando y lo que podríamos llamar lo que está en cuestión es si el humanismo tiene algo que decirle al sistema económico o es un sistema autónomo que va de suyo. Y entonces nosotros, ustedes y yo, que estamos preocupados por las antropologías, por la persona, por este tipo de rollos, en realidad decimos, no, hay que hacer una economía humanista. Llega el Papa Francisco, hay que humanizar la economía y tal. Claro, en las escuelas de economía, en las cátedras de economía, en realidad, eso es un rollo filosófico, eso es un rollo cultural. Usted se ha olvidado del FDX y las estadísticas. Y entonces vienen los problemas. Entonces, vamos, y ahora la alternativa es economía civil. ¿Qué es la economía civil? No voy a repetir todas las ideas, simplemente algunas. La economía civil es un modelo, es una propuesta. Hay un elemento clave. Guido Bruni dice, la economía civil hunde sus raíces en el humanismo civil mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo, señores. Sea la costa de Italia, sea la costa de Valencia, estamos en el Mediterráneo. Esto es importante desde el punto de vista moral por una razón muy sencilla. No es la ética protestante centroeuropea, sino es la ética vitalista de las virtudes propia del Mediterráneo. ¿Qué vamos a recuperar? Lo que vamos a recuperar es un humanismo de la virtud cívica. Lo que vamos a recuperar es el humanismo cívico ¿de qué? Pues de la escuela de la economía civil, de las escuelas florentina, mediterránea. ¿Por qué? Pues porque esa tradición es una tradición vitalista, es una tradición que entiende la economía al servicio de la comunidad, al servicio de las personas, pero no de una manera cerrada, sino de una manera abierta, como los mediterráneos entendemos la vida. Dice especialmente de la escuela napolitana del siglo XVII de Vico y Genovesi, entiende la experiencia, la dimensión social como una realidad unitaria, la amistad y la reciprocidad auténtica son dimensiones que hay que ejercer también dentro de la vida económica normal, ni antes, ni después, ni al margen. ¿Por qué surge la economía civil, señores? ¿Por qué en Italia ahora están con la economía civil que se sale? Por una razón muy sencilla. Han leído a Martin Buber, han leído a Emmanuel Mounier, han leído a Maritain y les falta por leer a Zubiri. ¿Qué pasa? La tradición del personalismo comunitario que durante los años 30, 40 y 50, a través de la doctrina social de la Iglesia, empapa toda la actividad eclesial, llega a las prácticas eclesiales, a las prácticas sociales, a las prácticas económicas, llega luego el Vaticano II, se habla de otro tipo de economía, y fíjense, Buber reivindicado por la economía civil, vale, pues muy bien, categoría del entre. Mounier, determinante para poder entender el cooperativismo, pero es que nadie puede entender la OAC en España y la Acción Católica Española después de la guerra sin esto, sin este tipo de planteamientos y el manifiesto comunitarista de Rovirosa. Maritain, clave para entender al Papa Francisco. Nadie puede entender al Papa Francisco sin haber leído a Maritain. ¿Por qué? Subrayado. Del humanismo integral a la ecología integral. ¿Qué dice Francisco en la Laudato Si? Dice ecología integral. ¿De dónde se ha sacado ese adjetivo? Pues ese adjetivo se lo ha sacado de Pablo VI, que era íntimo amigo de Maritain, y Maritain
en el año 34 estuvo en Santander dando un curso donde habló de humanismo integral. Humanismo integral, ecología integral, perspectiva integral. Ojo al dato. Luego, toda la ecología integral tiene que leerse en clave de un humanismo integral. Es decir, en la Caritas in Veritate se habla de la nueva síntesis humanista. Y ahí lo dejo. Nueva síntesis humanista. Bien, pues repito, una visión integral del ser humano vinculado con la naturaleza y el futuro, la historia. Y por último, hay un elemento clave, y es el de Seller y Zubiri, porque va a ser interesante para poder entender toda la reflexión sobre los valores y, de hecho, por ejemplo, la presencia de Max Scheler y la reflexión sobre los valores en lo que va a ser el ordoliberalismo, el neoliberalismo de la economía centroeuropea. Aquí, o sea, para poder entender la economía civil, para poder entender los textos de Bruni y de Zamagni, hay que leer a Buber, a Mounier, a Maritain. Bien, libro fundamental de Bruni, Persona y Comunión. Dice, hay un elemento clave, antropología racional, y se entienden las relaciones económicas de mercado como relaciones de asistencia mutua y no solo de beneficio mutuo. No son relaciones impersonales ni anónimas. El mercado mismo es concebido como una expresión de la ley general de la sociedad civil, la reciprocidad. Pone de relieve el valor intrínseco, nosotros diríamos también el valor interior, no solo intrínseco, que sería una traducción de las interacciones sociales, que no son como para Adam Smith y los liberales. Dice, las relaciones económicas son expresión de la vida civil. Hay que encuadrarlas y valorarlas como las valoran todas las de la realidad de la vida civil. Bien, por último, elemento clave dentro de lo que sería la economía civil, la expectativa, lo he puesto en el título de la diapositiva, expectativa mutua de reciprocidad. Ojo con el concepto de mutua. La clave de la economía civil está en ese concepto de reciprocidad, pero el corazón de la reciprocidad es la mutualidad. La economía civil se fundamenta en una especie de contrato. Aquí empiezan las contradicciones de la economía civil. Si uno le buscara las contradicciones, si los de la economía civil hicieran una tesis, le dirían, a ver, hablan de contrato. Aquí hay un error. Dice, la economía civil se fundamenta, no dicen en un contrato, dicen en una especie de contrato, que sin embargo no es asimilable al contrato comercial. La economía civil se basa en el consenso de los ciudadanos. Lo del consenso de los ciudadanos, hay gente a que le da repelús, lo del consenso de los ciudadanos, parecido al que se halla en el origen de un contrato privado, pero en realidad solo por la analogía. En la raíz del proceso del desarrollo se encuentra el fenómeno de la reciprocidad institucional, concepto clave, o sea, la creación de estructuras sociales capaces de generar un flujo de intercambio voluntario sobre la base de una expectativa mutua de reciprocidad. Por último, aquí les pongo otros dos textos. En la economía civil, la confianza personal es clave y la confianza institucional. Y este texto no me resisto a no leerlo. También es de Bruni. Dice, la empresa no es ni siempre social o civil, ni nunca social o civil. Civiliza solo en la medida en que acoge en su seno todos los principios civiles. Supera la concepción conflictual que considera, y aquí viene una palabra clave, que considera la donación y la reciprocidad como prerrogativa de otros momentos o esferas no económicas de la vida social. Ojo con estas dos líneas. La donación y la reciprocidad, arraigadas aún hoy en ciertas formas de economía y de comunitarismo y en ciertas ramificaciones del movimiento antiglobalización. Es decir, la economía civil es muy crítica contra los antiglobalizadores, pero al mismo tiempo ve de forma sospechosa cierto comunitarismo y ciertas formas de economía. Lo aclara luego, dice, no se puede construir una sociedad buena o civil sin economía, sino con una economía buena y civil. Si se llevase hasta las últimas consecuencias, la crítica generalizada a los mercados se cometerían dos errores. Y este es el problema que podemos cometer nosotros. Uno, la economía buena quedaría limitada a expresiones loables, pero marginales. ¿Cuántas en Cáritas
en el ámbito de las Cáritas se dedican a la artesanía, se dedican a la economía marginal, es decir, hemos situado la economía informal, la economía artesana, es decir, eso sí es economía buena, y aquellos que están trabajando en Mercadona o luchando con los sindicatos, eso es ser cómplice del capitalismo. Y por último, se retiran de los mercados normales las mejores energías. Hay un imperativo moral de trabajar en las empresas, de mover la economía, no abandonar las grandes empresas, las grandes economías, los grandes sindicatos. Es decir, el mejor capital humano no puede quedarse al margen de lo que podríamos llamar la actividad financiera, la actividad económica, la lógica del capital, por llamarlo de alguna forma. Eso sí, trabajando con otro tipo de mentalidad. Por último, ya dos últimas diapositivas. Es decir, cómo empezar a rectificar, a corregir, a introducir este factor capacitante y personalizador dentro de la actividad económica. Dos figuras claves, Laín y Zubiri. En primer lugar, el contrato es insuficiente. Además de pensar en que el contrato social es clave, hay que pensar los vínculos, las relaciones. En segundo lugar, la persona hay que plantearla como realidad personal, es decir, formamos parte de la naturaleza, junto con la técnica queremos tener dignidad y no solo somos agentes, sino que somos agentes, actores y autores. Tres elementos claves. Además de los bienes, podríamos decir, relacionales, hablamos de bienes de justicia y bienes de gratuidad. Necesitaríamos construir lo que llamamos una noología cordial o una inteligencia práctica basada en ese tipo de vida cordial. Por último, la antropología es una antropología capacitante, noérgica y gerundiva. Esto requeriría un seminario, pero esto es importante. La economía no puede estar basada simplemente en datos, sino que tiene que estar basada en dotes. Hay economistas de datos y hay economistas de dotes. Los hombres de datos y los economistas de datos y los científicos de datos en realidad hacen ciencia de datos. A nosotros, ética y antropológicamente, nos interesan economistas y científicos que confíen en el carácter dinámico y capacitante de las dotes. La libertad no puede ser ni formal, tiene que ser lo que llamamos en filosofía una libertad real. Por último, en estas tradiciones de personalización hay un autor clave y determinante desde el punto de vista económico y es Paul Ricoeur. Se ha estudiado poco el papel de la economía en Ricoeur, pero tiene textos claves sobre la planificación, sobre el tema del socio, sobre el tema de la mutualidad. Un autor importantísimo. Ideas. La imaginación. La imaginación es un elemento fundamental. 2. La relación entre el trabajo y la palabra. En la era digital, en los procesos de digitalización, hay que seguir pensando el trabajo y la palabra porque no son virtuales, sino físicos. El otro elemento clave, hay un texto de los años 60 donde habla de la dialéctica del socio y el prójimo, que también es determinante para enriquecer la reflexión sobre la economía civil. Y luego, en el libro Caminos del Reconocimiento, distingue entre lo que podríamos llamar la reciprocidad y la mutualidad. Y reivindica algo que va a ser importante y es la economía del don. Pero la economía del don no para hacerla los domingos por la mañana o los domingos por la tarde, no. Para introducir la lógica de la sobreabundancia en el contexto de la lógica de la justicia. Lo que permite corregir el diseño institucional y normativo de la justicia solo es posible a través del cuidado, a través del don, a través de lo que él llama iniciativas de sobreabundancia. Lo llama la contraposición, la tensión entre la lógica de la equivalencia y la lógica de la sobreabundancia. Ya para terminar, algunas cuestiones para el debate. Primera, no podemos plantear un modelo de persona sin preguntarnos por el modelo de sociedad. No tiene sentido una reflexión antropológica si al mismo tiempo no ponemos en cuestión el modelo de sociedad con el que estamos trabajando. Podemos hacer el mejor modelo de persona, volver al dualismo antropológico de cuerpo, alma y espíritu y estar tan contentos y tan tranquilos, pero necesitamos pensar la sociedad. En segundo lugar, es clave la espiritualidad. En economía es determinante la vida del espíritu. En la economía cristiana, en la doctrina social de la Iglesia, esto es importante, pero cada vez es más importante. En la vida de la empresa, en la vida de la organización. Es decir, ahora lo llamarán curso de mindfulness, pero es importante el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es productiva, es operativa, por lo tanto es determinante y es clave. En tercer lugar,
¿Es contracultural la pregunta por la antropología dentro del capitalismo? Yo creo que no, porque hace que salgan a la luz determinado tipo de cuestiones. De la sociedad civil a la sociedad de los cuidados. Este es otro tema importante para el año que viene en la doctrina social en la semana, y es el tema de si hemos, es decir, cómo articular esta economía civil aplicada al mundo de los cuidados. Empresas que gestionan centros de menores, empresas que gestionan centros de mayores, es decir, en qué medida hay todo un sector organizativo e institucional que requiere este tipo de lógica. En cuarto lugar, el optimismo tecnocientífico frente al pesimismo tecnoecológico. Es decir, no tiene sentido que con la sostenibilidad, con el rollo ecológico, con el cambio climático y tal, estemos con los brazos cruzados cuando a nivel de economía digital, a nivel de inventos transhumanistas y a nivel de aceleración del mundo digital, en realidad vamos a perder la batalla si no nos espabilamos y si estamos todo el día obnubilados con los esdrújulos de la sostenibilidad. Sexto lugar, hay nuevas formas de irresponsabilidad en la era digital. El concepto de trabajo ha cambiado, el capital trabajo ya no es el mismo. La laboralización, la monetarización, fíjense lo que va a suponer la introducción de Facebook, es decir, Facebook y Google van a entrar en el mercado de monedas, ya están experimentando una nueva moneda y por lo tanto eso desde el punto de vista económico va a ser determinante. Y sobre todo hay algo que es clave y es la cuantificación de la actividad económica, es decir, cómo medimos. Lo más fácil es lo que se les ha ocurrido ahora a todos los ministerios, poner relojes y controlar las horas de trabajo de la gente. Es decir, volvemos al siglo XVII, siglo XVIII, es decir, ese tipo de control laboral no tiene ningún fundamento más que un fundamento, podríamos decir, instrumental y técnico, porque eso no va al meollo de la cuestión. Y por último, en un contexto, cuando hablamos del valor de la persona, del respeto a la persona, tendríamos que preguntarnos si nos dedicamos a la resistencia personalista frente al sistema capitalista, aliándonos con la economía civil, con la economía del bien común, con la economía comunitaria, o en realidad tenemos que estar sometidos al consumo capitalista. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar un muy breve turno de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta rápida, sí, por favor. El micro, lo tenéis aquí. Sí, no. Bueno, gracias por la exposición. No, yo simplemente quería hacer una aclaración respecto de lo que se dijo recién de Cáritas, porque yo trabajo en Cáritas y no es el modelo que tenemos en el tema de economía el que se ha planteado, los talleres artesanales, o sea, no es, yo creo que hace bastante tiempo que venimos trabajando en otro tipo de economía, bajo el concepto de economía solidaria. En Cáritas tenemos más de 60 empresas de inserción con otra idea que no tiene nada que ver con ese concepto que se ha mencionado, ¿no? Si hay algún taller artesanal, se trabaja más bien desde una idea de algún taller ocupacional o algo de eso para ciertos colectivos, pero desde el punto de vista de lo que se está exponiendo aquí, más bien es otra idea desde el punto de vista de la economía social y con un concepto de empresa totalmente diferente, bajo otra concepción, ¿no?, de la economía solidaria y con una idea muy cercana a lo que aquí se está hablando desde el punto de vista de la economía civil. Digamos, claro. Tenemos conceptos bastante similares, solamente quería aclarar eso. Tiene usted toda la razón, es decir, en realidad, hice la alusión a Cáritas, pero en realidad el trabajo que se está haciendo no va en esa dirección estrictamente marginal y artesanal, pero simplemente lo he señalado en el sentido de que aunque haya en algunos lugares, en realidad necesitamos un planteamiento mucho más estructural, más vinculado a esa economía solidaria y no solo accidental o ocasional respecto a lo que sería esa promoción ocasional de la artesanía. Borro la frase que he dicho de Cáritas y la pongo a nota. ¿Pepe? Ah, bueno,
Muchas gracias. Te tranquilizo, Agustín, en un punto. Has dicho que en las facultades de Economía trabajamos mucho con matemáticas. Tranquilo, que con el nivel de matemáticas que vienen lo hemos eliminado casi por completo, exceptuando una asignatura de microeconomía. O sea que en ese sentido lo has repetido varias veces, FDX y tal, tranquilo. Vale. Una pregunta muy concreta. Por lo que he visto, te refieres a veces a trabajos que has hecho con Jesús, supongo que es Jesús Cunil, y habéis trabajado un punto que a mí me parece que has presentado de una forma de pasada, en ese recorrido histórico que has hecho, bastante positiva a la Escuela de Salamanca. Pero habéis trabajado un punto oscuro en la Escuela de Salamanca, que es el asunto de la teoría del valor subjetivo, que da origen a toda la escuela austríaca actual y, por tanto, al neoliberalismo, porque ahí hay 3 autores de la Escuela de Salamanca que realmente ahora son claves si lees los trabajos del Instituto Mises y demás, porque, claro, la teoría del valor subjetivo se basa en la pura utilidad frente a la teoría del valor trabajo. Con lo cual, a mí me parece que hay un punto oscuro, que esta Escuela de Salamanca, en esa parte, esos 3 discípulos de Francisco de Vitoria, Azpilicueta, Diego de Covarrubias y Luis de Molina, pues realmente nos dirigen en otra dirección. Gracias. Vale, no hemos trabajado lo suficiente. Eso, yo te agradezco la aclaración, porque es un filón interesante el poder completar esta pasión por la Escuela de Salamanca con otros elementos que en realidad irían más dentro de lo que sería la vertiente de una economía más individualista o a la hora de percibir o plantear el valor en clave individualista y no en clave relacional, que era lo que yo he pretendido. Es decir, en realidad mi alusión a la Escuela de Salamanca no iba a la profundización en los textos concretos, sino a la reivindicación de un horizonte normativo global en líneas generales, no a los autores en concreto, pero sí creo que tendríamos que profundizar en ello. Nosotros, ya te digo, como grupo no nos hemos metido en ello, pero sí conozco a compañeros de Salamanca que han trabajado esta historia y esta reconstrucción. Lo que pasa es que lo han hecho desde el punto de vista de la historia del pensamiento y la historia de la filosofía, pero no tengo noticia que lo hayan hecho desde el punto de vista de la economía, pero lo buscaré. Puede que mi pregunta se salga un poco, pero como os tengo a los dos ahí y os conozco bien, está muy bien, yo vengo aquí durante muchos años a estos cursos, pero hay unas instituciones académicas que detrás de ellas están instituciones eclesiásticas. Y yo he pasado la experiencia de una nieta mía que ha pasado por una de ellas, y es SADE y CADE, lo voy ahora a decir igual, y yo me pregunto si aparte de dar en algunas una asignatura de doctrina social de la Iglesia, en los planteamientos científicos de las materias se manejan toda esta serie de conceptos que estamos abordando en unas jornadas como estas. Porque si va esto por un sitio y la formación de instituciones que detrás tienen instituciones eclesiásticas, la formación de esos alumnos salen formados. Tú eres de la civil, pero Quique es de una institución del CEU, y ya digo, yo hablo de las escuelas de negocio. ¿Hay alguna posibilidad de que ahí se profundizara más en la formación de los cristianos que estudian economía o negocios? Bueno, yo creo que Enrique y yo te podemos responder poco respecto a eso, en el sentido de decir, bueno, si hablas de ICADE, SADE, IES, todo este tipo de grandes escuelas de negocios, es decir, desempeñan un papel importante, son buenísimos, la gente que está... Es decir, no puedo juzgar si son correctos. No. Yo, lo que también es verdad es, en realidad, en los centros, en los únicos centros en los que se hablan de estas cosas, es en universidades de la Iglesia. Esto en la Universidad Civil son cuestiones personales, son francotiradores o somos francotiradores, pero en realidad, estructuralmente, te pones a diseñar el plan de estudios. Es decir, en ningún plan de estudios de las universidades públicas hay una asignatura que se llame Doctrina Social de la Iglesia. Pero claro, la gente no lo entendería, que su hijo en una universidad pública hiciera una asignatura. Es decir,
No es poco que en el CEU, que en la Católica, lo haya. Entonces, yo creo que hay que, a la hora de valorar y medir, decir, bueno, también ser un poco justo a la hora de ver este tipo de planteamientos, que nos gustaría como católicos que en nuestros centros educativos de la Iglesia se enseñara más doctrina social de la Iglesia, se tuviera este tipo de sensibilidad y demás. Yo creo que Enrique y yo pues estamos por ello, en el sentido de decir, nos gustaría que se tomara más en serio, pero es que luego tú miras la ratio studiorum de los seminarios y la doctrina social de la Iglesia, ¿dónde está? No da tiempo, no hemos llegado. Pasa como en las últimas partes del programa. Entonces, en realidad es muy importante darnos cuenta de que ese tipo de cuestiones, bueno, pues tienen que tener su estatus, pero no solo en las instituciones eclesiásticas que se dedican a la educación y la formación, sino decir, bueno, pues tiene que tener su lugar importante, pero yo creo que Fernando y los que estamos en esta casa estamos convencidos de que tienen un papel muy importante y cada vez es más importante, y de hecho nuestro tiempo y nuestra inversión va en esa dirección. No sé. Más cuestiones. Bueno, yo, aunque me he movido en el terreno, profesionalmente en el terreno económico, quiero hacer una pregunta desde el punto de vista filosófico, a ver qué opina. Muy bien. En una de las, al principio habló del giro antropológico y un nuevo paradigma hermenéutico. Entonces, aquí un poco diríamos, por asimilación a lo que es la hermenéutica de la continuidad y de la reforma en el terreno teológico, yo quería plantearle, porque parece que la conclusión que yo saco de la primera ponencia es que se ha hablado de la economía civil y la economía incivil, no hay un término medio, o sea que son incompatibles, o sea que habría, diríamos, una condena a la economía de mercado, que me parece que coincidiría un poco. En la primera encíclica de Papa Francisco hay una crítica radical al capitalismo, hay un párrafo que tiene un número que dice que es injusto de raíz. Entonces, yo lo quiero interpretar, usted ha hablado de la economía del don, y entonces quiero decir si es posible armonizar esta economía capitalista, entendida como una economía social, como el welfare state, etcétera, etcétera, como el Estado social de derecho, y la economía, diríamos, del don y de la gratuidad, si eso sería compatible, más bien se podría armonizar eso dentro de esa hermenéutica, sí, que no fuera de ruptura. Claro, vamos a ver. Por recuperar un poco alguna idea. Yo creo que, por lo que he entendido y por lo que he visto, la economía civil recupera una tradición económica importante del Mediterráneo, tiene su parte práctica y su parte operativa, de tal forma que no es una cuestión de libro o de teoría, sino que otro modo de economía es posible, generadora de esperanza, basada en la reciprocidad y las relaciones de reciprocidad y la confianza, siempre y cuando que se respete ese ámbito antropológico de relacionalidad. Entonces, eso vive y se alimenta en un contexto de economía global y capitalista, y ahí está ganando cuota de mercado. Es decir, quiere ganar cuota de mercado como propuesta de civilización, como propuesta civilizatoria y como propuesta que, sin darle una vuelta radical al mercado, sin darle una vuelta radical al sistema económico-financiero, empieza a distinguir, a introducir matices, a introducir grises en ese sistema económico global y empieza a poner rostro en las actividades económicas y las prácticas económicas, y eso es algo esperanzador y positivo. ¿Vale? Entonces, ahí hay un elemento antropológico y filosófico clave, y es central en la antropología cristiana, vinculado a la donación, vinculado al don, vinculado a la generosidad, que no es algo privado, filantrópico, subjetivo y al margen del mercado, sino que se convierte en operativo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy reivindicando? Lo que yo reivindico es una visión más realista de la actividad económica para hacer ver que la verdad, la gracia, la donación, la generosidad, económicamente son operativos, y no solo son operativos, sino que cuando hablamos de confianza e incluso cuando hablamos de modelos de sociedad civil o incluso cuando queremos precisar el concepto de capital social, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de confianza, vamos a introducir
elementos antropológicos donde hay un elemento que tiene que ver con la donación, con el haber recibido, con el dar, con lo que llamamos la lógica del don. Pero claro, yo no puedo construir empresas, actividades económicas, universidades y negocios desde la lógica del don. Solo. Yo necesito hoy tener un elemento, es decir, en realidad tengo que darme cuenta de que esa lógica de la sobreabundancia, esa lógica del don, ese tipo de antropología de la generosidad, oblativa y demás, es un elemento estructural, importante, si quiero hacer un análisis realista de la actividad económica. Si yo quiero hacer un análisis matemático, ficticio, abstracto, estrictamente utilitarista, me olvido de ese tipo, pero en la vida cotidiana, es decir, en realidad hoy, por ejemplo, esto se ve muy claro en la economía feminista. Es decir, el triunfo de la economía feminista, el éxito de la economía... Es decir, están intentando cuantificar lo que no era cuantificable e introducir monetarización en actividades no monetarizadas. Y entonces tú dices, bueno, pues es que por mucho que monetarice determinado tipo de actividades, por mucho que cuantifiques, por mucho que una hora de una madre no tiene precio. Entonces, hay ahí elementos que vienen del feminismo, que vienen del ecologismo, que vienen tal, que son elementos clave, pero por ejemplo incluso en bioética, es decir, el concepto de donación, Michael Sandel y Walser lo recuperan para poder decir mucho cuidado con los vientres de alquiler, con la maternidad subrogada y tal. Es decir, hay un elemento vinculado a la donación de la vida, a la generosidad de la vida, que se olvida en la civilización científico-técnica cuando todo es maltusianismo, cuando todo es progreso, cuando todo es tecnocientificismo. Entonces, en resumen, creo que la economía civil, es decir, a mí no siempre me hace gracia utilizar el término de economía civil porque, bueno, economía civil, militar y religiosa, es decir, como si hubiera tres tipos de economía, ¿no? Y, bueno, a lo mejor en Italia tiene cierta buena prensa, pero aquí cuando dice economía civil, bueno, es como si dijera, es redundante, si es economía, pues era civil, ¿para qué llamarlo? Entonces, no. Estás introduciendo un elemento de civilidad, pero al introducir en nuestras facultades, en nuestras aulas, lo de civil, dices, ah, claro, es que la que tenemos hasta ahora era incivil. Y entonces tienes que matizar, tienes que agregar y tienes que darte cuenta de que la civilidad, el humanismo cívico, ese concepto de humanismo cívico mediterráneo tiene un elemento antropológico dual, espiritual, enriquecedor, que no es privado, que no pertenece a la vida privada, que no es marginal, que es estructural. ¿Eso hay que cuantificarlo? Pues a veces que se podrá y a veces no, pero un análisis realista requiere utilizarlo. Bueno, pues bien, le agradecemos mucho a Agustín también la respuesta a las preguntas. Recordad que esta tarde, bueno, recordad que todo esto, aunque no esté todavía en la página web, lo vamos a ir poniendo. Aquellos que todavía no están se va a poner, es decir, que al final de hoy supongo que estarán ya todos puestos y si no mañana. Y recordad pues que esta tarde nos emplazamos aquí para escuchar a Leonardo Becchetti, que ya está entre nosotros, y a las 4 de la tarde empezaremos la siguiente sesión.